TVX Canal 16, una televisión diferente. XHBX, La Grande de Tabasco y Canal TVX presentan Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan. Con ustedes, el panel de este día, los periodistas Abiud Pérez Solán y Marichuy Castillo, acompañándolos el abogado Osvaldo Bocanegra López y desde luego nuestro invitado de este día. ¡Comenzamos! La lucha interna que se ha desatado dentro del partido Movimiento de Regeneración Nacional y que culminó con la carrera política en el interior de ese instituto de Juan Pablo de la Fuente Utrillas y que pone de nueva cuenta en el escaparate de la vida pública a don Augusto López Hernández, a quien acusa de ser su detractor y lo señala como un hombre con negros antecedentes, deja ante la opinión pública a un partido de nueva creación, pero con fuertes intereses en lo que es una muestra de lo que será a medida que se acerquen las nominaciones para el 2018. Juan Pablo de la Fuente Utrilla fue acusado por el dirigente estatal de Morena, Adán Augusto López Hernández, de traición y ser cómplice del gobierno al aceptar en el mes de enero presidir la presidencia de la Cámara de Diputados, lo cual llevó a que perdiera sus derechos políticos que más tarde el Tribunal Electoral Local consideró la diligencia de Morena para que restituyera los derechos arrebatados al legislador. La lucha política y los señalamientos a Juan Pablo de la Fuente fueron avalados sin duda por el dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador, que nunca concedió audiencia al legislador e hijo de uno de los funcionarios de mayor confianza del gobernador Arturo Núñez. Prácticamente lo convierte en parte de la administración gubernamental, aun cuando este diputado se haya deslindado. Al parecer ingresará a las filas perredistas, como ya se había venido mencionando. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Tercer Estado. Nos escuchamos en la radio a través de XHBX en el 89.7 de su FM y por televisión en canaltvx.com. Hoy vamos a tratar un asunto muy delicado de carácter político, netamente, las fallas en el partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena, un partido que de reciente creación, que viene a dar a Tabasco una lección de lo que es, de alguna manera, la recomposición en un partido que es fundado por quien se le señala como ser el gran impulsor del gobierno que actualmente dirige Arturo Núñez Jiménez. El triunfo del PRD y su alianza en el 2012 se debió a que Andrés Manuel López Obrador vino en las boletas, y cuando Andrés Manuel López Obrador está en la boleta, el tabasqueño vota inmediatamente por ese partido. Sin embargo, algunas inconveniencias propició un choque entre el PRD y Andrés Manuel López Obrador, que inmediatamente formó este partido que en Tabasco nos está dando mucho de qué hablar. No le fue tan bien en el 2015, donde participó por primera vez como partido político Morena. Solamente obtuvo la presidencia municipal en Comalcalco, donde Javier May Rodríguez, que ya habría sido antes presidente municipal del PRD, logró conquistar para Morena la primera presidencia municipal, y aquí en el centro solamente obtuvieron una diputación local en un joven político con muy poca experiencia, pero que en medio de muchos comentarios y muchas cosas, la sorpresa fue la primera diputación que obtuvo Morena, más bien la única en el 2015, en 2015, ¿no? Sin embargo, las luchas internas se dieron posteriormente, y este joven habría sido acusado por el presidente del Comité Directivo Estatal
de traicionar a su partido, Morena. Juan Pablo de la Fuente Utrillas, quien se desempeñaba como legislador en ese momento de Morena, obtuvo en enero de 2016 ya el nombramiento para presidir la Cámara de Diputados durante ese mes, que según las pláticas y estatutos de Morena no le habrían permitido por considerar una traición y pasar a formar parte de la estructura de gobierno en la Cámara de Diputados. La lucha se dio y vinieron las acusaciones, vinieron las mutuas acusaciones, tanto del dirigente estatal Adán Augusto López Hernández como del joven diputado. A la represión de la dirigencia estatal y a la cual se sumó la dirigencia nacional, Juan Pablo de la Fuente Utrilla fue expulsado y perdió sus derechos políticos ante tal expulsión, quien se amparó y en el Tribunal Electoral obtuvo de nueva cuenta su reconocimiento como militante, y el Tribunal Electoral dio cuenta al partido Morena para que lo incluyera dentro de su lista de militantes y restituyera sus derechos políticos. No termina ahí, y Juan Pablo, cual hombre digno, presenta su renuncia como militante y a las filas de Morena. Desde luego se convierte en un diputado momentáneamente independiente. De todo esto vamos a hablar el día de hoy. Los problemas que ya tiene Morena en rumbo al 2018 y los enfrentamientos, pues los legisladores están con su diputado, con su compañero diputado, y las acusaciones contra el dirigente estatal Adán Augusto López Hernández son muy fuertes. Esto no quiere decir que Morena tiene su primer tropiezo. Marichuy. Buenas tardes. Sí, en efecto, esta renuncia que se da pasado lunes aquí en el Congreso del Estado, en donde Juan Pablo de la Fuente cita a una conferencia de prensa, pues no es ninguna novedad. Era una renuncia que solo era cuestión de tiempo ante ya los hechos que has comentado y ante las acusaciones diversas que se dan, empezando por parte de uno de los diputados a nivel federal de Morena, José Eduardo Beltrán, que es quien en un principio denosta la actuación de el joven diputado morenista, que señala que no es válida su actuación tampoco como presidente de la mesa directiva del Congreso local. Lo llama de manera despectiva también, las acusaciones temerarias, que bueno, incluso de la Fuente Utrilla le pide a José Eduardo Beltrán que dé disculpas públicas de lo que ha señalado. Y bueno, en Tabasco, como ya lo señalabas también, David, en el resumen que pudimos escuchar, gana Morena una presidencia municipal, tienen algunos regidores, bueno, son 3 los representantes locales en el Congreso, que es Juan Pablo. 2 son plurinominales, uno por mayoría relativa, en efecto. Y bueno, el pleito que se da en estos momentos entre el dirigente y el legislador ex legislador ahora de Morena, bueno, pues no hace más que ver qué es lo que los partidos contrarios a Morena están esperando, porque en la lucha por el poder acomodé el lugar, porque sabemos también, no es nada oculto, que están buscando, en este caso a nivel nacional, la presidencia de la República en la persona de Andrés Manuel, y en el Estado también una ruptura de esto, pues es bastante preocupante para el propio dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, que bueno, no quiere que en Tabasco, que es su estado y que es su bastión de personas que lo siguen sin importar las siglas que represente, se dé un rompimiento de esto y que sabe que eso lo pueda perjudicar también. Oswaldo. Sí, buenas tardes. En este jueves
Marichuy, Abiud. Bueno, lamentablemente en México, en ese sistema partidista, no existe una autonomía de participación y desarrollo legislativo ya cuando es electo y es que representa a un partido. Todos están condicionados y cooptados por la decisión unánime de lo que va a decidir su principal presidente del comité, ya sea nacional o estatal, o su presidente de la fracción del que tenga que representar en ese entonces la Cámara Legislativa. Solamente en España hay unas excepciones. En el sistema parlamentario español, cuando un diputado pertenece a una fracción de un partido, puede emitir su voto en secreto, puede tener facultades para pedir permiso para tocar diferentes temas, de tener diferentes atribuciones, y se le es permitido por la Constitución española. En ese sentido, los estatutos de los partidos como el PRI, PRD, PAN y Morena en especial, están subordinados los diputados a la decisión de los presidentes de los comités estatales y nacionales. Juan Pablo de la Fuente lamentablemente no fue discreto. Llegando a tan solo días a la Cámara de Diputados, toma sin atribución, sin decisión de consulta, la postura o la figura de miembro, presidente de la mesa directiva del Congreso. ¿Qué es en sí ser presidente de la mesa directiva del Congreso? En pocas palabras, es que coordinas, sesionas y llevas el orden de las sesiones o de las audiencias legislativas. El orden del día, las intervenciones, en sí darle el protocolo a lo que son las audiencias legislativas que se dan en el Congreso en los periodos correspondientes. En este caso, esta figura, pues había muchos temas trascendentales que tenía que tocar Morena, y uno de los mejores preparados para poder abordar esos temas de la problemática del desarrollo económico, de las corruptelas, de los principales problemas de los ingresos de los petróleos mexicanos, y diferentes temas que tenían quizá guardados los dirigentes de Morenas para que se los pasaran a sus representantes legisladores, pues no siguió las indicaciones, y fue por eso, fue ese roce, ese conflicto que generó esa crisis entre el del presidente del Comité Estatal de Morena y Juan Pablo de la Fuente. Sabemos que la figura de miembro del presidente de la mesa directiva es una figura que solamente sirve para tomarse, como dije hace en otros programas, tomarse la foto, salir en propaganda institucional del Congreso del Estado. Y bueno, habiendo otras, también tenemos a Candelaria, que es otra diputada que fue electa por la figura de diputada plurinominal. Hemos visto sí. Que la participación de los legisladores de Morena en el Congreso ha sido pésima, muy pobre, sobre todo que no han cumplido con al menos los compromisos de campaña que hizo el partido, porque los dos plurinominales no hicieron campaña, salvo Juan Pablo, que sí es de voto directo. Vamos a seguir con la crisis en Morena luego de estos comerciales. Regresamos. En un momento regresamos. Tercer estado. TVX Canal 16, una televisión diferente. No te pierdas martes y jueves Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, no te lo pierdas. 89.7 La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Hello everybody.
y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. TVX Canal 16, una televisión diferente. Tu opinión es importante. Márcanos al 315-8600 y 315-6223. Continuamos. Tercer Estado. Aprecia y la querida te quiere más, pues te vas con la querida, ¿no? Entonces que se den cuenta que en esta vida no se puede nomás golpear y que uno no tenga que defenderse, porque él lo hizo y nos han golpeado no nomás a él, nos han golpeado a Candelaria, a la única que se ha salvado de este golpeteo, pues nomás Maluso Mellera. Y entonces pues creo que el otro señor hizo más o menos lo correcto, porque si él ya no se sentía bien, y él podía haber estado bien, pero si el dirigente está golpeando y golpeando, yo siempre les dije que la ropa sucia se lava en casa, nunca se lava en la calle. Este señor siempre lo que hubiera hecho era, cualquier que había habido alguna diferencia, él como presidente estatal de aquí de Morena, nos hubiera hablado a nosotros y en privado, zanjear las cosas que había. Pero no lo supo hacer, es una persona demasiado agresiva en esa forma y a nadie le gusta la agresividad. ¿Usted también seguiría el camino? ¿Podría tomar la misma? Mire, no me pueden ustedes hacer esas preguntas a mí porque pues yo la mera verdad hasta ahorita estoy bien aquí. ¿Usted no le ha golpeado? Pues claro que sí, no vieron cuántas veces y no también hasta Chelalo vino y cómo nos puso como campeón, pues. ¿Y aún así va a aguantar? Pues, pero mire, precisamente... ¿O lo pensaría en estos días? No, pues mire, le voy a decir una cosa, dicen que vive el momento. Ya estamos de regreso aquí en su programa Tercer Estado. Nos escuchamos en la radio a través de la XHBX en el 89.7 de su FM y por televisión en canal tvx.com. Si me tratan mal, mi esposa, me voy con la querida, dice el diputado Atila ¿qué? Morales. Esa es una muestra más de cómo piensan, cómo actúan los diputados, los políticos de Morena. Creo que les falta mucho. La forma en que señala al legislador con licencia, Adán Augusto López Hernández, es bastante fuerte. Un hombre acostumbrado a golpear, un hombre que no ha tenido un contacto con la bancada morenista, por lo que acabamos de escuchar. Las acusaciones del diputado muy fuertes y muy serias, que muestran una vez más la ruptura, la crisis que vive el partido de Andrés Manuel López Obrador. Y con la salida del legislador Juan Pablo de la Fuente Utrillas, ahonda más esa herida que tienen, porque la última vez que vino Andrés Manuel López Obrador, mal recuerdo, hubieron grandes ausentes. Evaristo Hernández de la Cruz, que abandonó el PRI para formar las filas perredistas. El ex candidato a presidente municipal, Octavio Romero Oropesa, que no hizo mal su trabajo, pese a que se encontraba mal de salud y los problemas políticos que arrastra, obtuvo el segundo lugar, fue muy bueno.
para Morena. Aunque la votación fue raquítica y la victoria pírrica del actual alcalde, hizo un buen papel, pero también estuvo ausente en la última visita de Andrés Manuel. El alcalde de Comalcalco, un hombre que ha ganado un prestigio y una posición en la región de la Chontalpa porque representó por primera vez al PRD y ganó la presidencia, y ahora por primera vez gana Morena la presidencia municipal, que será su trofeo de las elecciones pasadas. Ante este panorama se vislumbraba una lucha de intereses dentro del partido que tiene una posibilidad real competitiva para el 2018, pero como están en estos momentos, hay una crisis donde todo le podrían poner la cama al partido en el poder para que de nueva cuenta se quede con esta gobernatura. Arturo Núñez es gobernador de Tabasco porque supo capitalizar como político, como candidato, las inquietudes de un pueblo que se encontraba al borde de una crisis y un desorden político y también de seguridad. Lo supo, y desde luego que Andrés Manuel López Obrador venía en las boletas con su mismo partido, el mismo signo. Pero lo que estamos viendo ahora con Morena es delicado. Las acusaciones del diputado en esta legislatura de Morena es bastante seria. Mari. Como dicen los artistas, a Dios les saludo de nueva cuenta, fuertes revelaciones del legislador José Atila Morales, y bueno, pues a manera chusca también, pues por lo que señala, pareciera que está a una patadita de mosca también de irse del organismo que representa, que es Morena, ¿no? Y imagínense nada más. Si irán todos dice, al PRD para fortalecer a José Antonio de la Vega y se quede en la coordinación del Congreso del Estado. Lo señalaba Adán Augusto en declaraciones a Viud, y para nadie es secreto tampoco que precisamente eso es lo que buscan las bancadas que no logran tener la mayoría absoluta, sino una relativa, de permanecer los 3 años en la Junta de Coordinación en el Congreso local, ¿no? Y para eso se valen de todas las artimañas posibles. No es privativo de este Congreso, sino lo hemos visto en congresos anteriores cuando no alcanzaban la mayoría relativa y cooptaban, compraban, amenazaban. Eso ha sido público también. ¿Por qué no habrían de hacerlo ellos para permanecer José Antonio de la Vega? Además vienen de la escuela priista. Vienen de la misma escuela, exactamente, y no sería ninguna novedad que José Atila también pasara a formar parte del PRD para que lograran la mayoría y permanecer en el Congreso, en la Junta, los 3 años, los 2 años de infracción que le quedan ya a la actual legislatura que jefatura en estos momentos también José Antonio de la Vega. Les recuerdo que estamos en su programa Tercer Estado y nos escuchamos en la radio a través de la XHBX en el 89.7 de su FM y por televisión en canaltvx.com. Vamos a regresar después de estos comerciales para seguir analizando la crisis en Morena y el enfrentamiento entre legisladores y su dirigencia estatal. En un momento regresamos. Tercer Estado. Tercer Estado. TVX, Canal 16, una televisión diferente. No te pierdas martes y jueves, Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan.
con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer estado, tercer estado, tercer estado. No te lo pierdas. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. Está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. TVX, Canal 16. Una televisión diferente. Tu opinión es importante. Márcanos al 315-8600 y 315-6223. Continuamos. Tercer estado. Regresamos de nueva cuenta aquí a su programa Tercer Estado. Nos escuchamos en la radio a través de la XHBX en el 89.7 de su FM y por televisión en canaltvx.com. Estamos en plática con Oswaldo Marichuy sobre la crisis política que vive el partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena, el partido de nueva creación que tenía mucho futuro. Digo tenía porque la crisis se ahonda y no vemos de qué manera se pueda parar este problema que crece. Los legisladores están a punto de abandonar la bancada y volverse independiente, por lo que escuchamos hace un momento al legislador Atila. Atila dice, sí, no me atiende bien mi esposa y tengo problemas con ella, mejor me voy con mi querida. Más claro, ni el agua. El legislador es un lenguaje muy peculiar con su mensaje y a su manera, pero nos da claridad de que no quiere nada con el dirigente estatal Adán Augusto López Hernández. Nos causa extrañeza porque Adán Augusto López Hernández es un político que, aunque es joven, tiene una amplia carrera. Ha sido un funcionario público que ha estado en las estructuras centrales de gobierno, ha sido legislador en el Congreso de la Unión, ha sido hombre de confianza de Andrés Manuel López Obrador. Se dice que en algún tiempo su familia fue patrocinadora cuando empezaba Andrés Manuel López Obrador como político en el Frente Cardenista de Regeneración Nacional. Hay un nexo, pero sin embargo, ahora que tiene el partido, ahora que tienen una posibilidad real de competir por la gubernatura en el 2018, vemos unos enfrentamientos que aumentan y no lo pueden parar. La salida y abandono en una forma muy especial del legislador Juan Pablo de la Fuente Utrillas nos dice mucho de la crisis que tiene este partido. El legislador fue claro, acusa a Adán Augusto López Hernández y a la dirigencia de su partido de estar en contra de su persona y ser el que orquestó todo esto. Aunque la acusación en su contra no tuvo a nivel legal ningún fruto porque el Tribunal Electoral restituyó sus derechos políticos, instruyó al partido de Morena para que le dé
su participación y lo incluya como militante, él prefiere irse. Por el momento se declara diputado independiente, pero tenemos claro que terminará en el PRD. Y allá seguramente esperarán a los otros. Ya es irreconciliable los legisladores y la dirigencia estatal. Adán Augusto ha fallado, le ha faltado tacto, le ha faltado tolerancia y no ha tenido la comunicación entre diputados y la dirigencia estatal. Prefiere que sus diputados se vayan a otro partido o se declaren independientes que dialogar con ellos. El diputado Atila ha sido muy claro y ha señalado puntualmente de qué forma los han atacado, lo han señalado y no los escuchan. Marichuy. Déspotas y tercos han acusado también a Adán, que como bien lo decía Sabiud, bueno, pues preocupa la verdad porque pues ellos están buscando asegurar no solamente el voto de los tabasqueños rumbo a la presidencia del 2018, sino también recuperar espacios aquí en Tabasco. Y las acusaciones que hace José Atila Montero en contra de su dirigente como personas que ni siquiera han dialogado con ellos, como déspotas, como autoritarios, bueno, eso me hace recordar también que son calificativos que se le han dado al propio dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pudiera ser el pleito de Morena con los diputados de este partido que, bueno, pues muchos dicen que podrían ser indicaciones del propio López Obrador, porque Adán es una gente que, pues, hasta donde yo sabía, está dispuesto al diálogo, está dispuesto a las negociaciones, pero ante las órdenes que recibe de quienes ellos consideran el máximo líder, pues yo creo que ahí se cuadran y ahí ya no hay vuelta atrás, porque incluso lo dijo el propio Juan Pablo de la Fuente, ¿no? No lo recibió siquiera a raíz del pleito y de las elecciones pasadas de que de que es puesto como presidente de la mesa directiva. Reciben una orden los representantes de Morena aquí en el estado y comienzan a atacarlo. En declaraciones de Juan Pablo, si ha tenido la oportunidad de hablar con Andrés Manuel, dice que ni siquiera lo ha recibido. Y de ahí se desata una serie de acusaciones, de llamadas de atención, de pretender quitarle también la diputación, cosa que no han logrado, y el pleito ahí se torna cada día Mari, que Juan más Pablo fuerte. de la Fuente Ultrillas sea hijo de uno de los funcionarios de mayor confianza del gobernador Arturo Núñez, Alejandro de la Fuente Godínez, que tiene bajo su responsabilidad el SEAS, tendrá que ver para que tenga la presión de Morena. Todo puede darse en esto. Acuérdate que las cuestiones políticas buscan cualquier coyuntura para atacarse. Esa pudiera ser una de las excusas que buscaron, ¿no?, para presionarlo y también de esa manera jalarlo hacia el PRD, porque lo hemos dicho ya en varias ocasiones aquí, ¿no? Independientemente de que él dice que es un diputado que ya no tiene partido, la lógica señala que será con el PRD con quien al final de cuentas regresará, porque cabe recordar también que Juan Pablo ya estuvo en el Partido de la Revolución Democrática, pasa a Morena, cuando empieza Morena aquí a formarse, y ahora regresa, un pero chapulín. Más que nada para fortalecer el número de perredistas que habrán de emitir su voto para que José Antonio de la Vega continúe al frente de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Eso podría ser también uno de los pretextos. Ahorita hablabas de la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. Lo conocemos y sabemos que es un hombre intolerante, da órdenes y se cumplen. Creo que Juan Pablo de la Fuente no entendió bien el mensaje y no conoce a Andrés Manuel López Obrador. Adán lo conoce, tanto lo conoce Adán a Andrés Manuel López Obrador que permitió que en campaña
frente a Palacio de Gobierno, lanzara acusaciones, calificativos y señalamientos a su hermana Rosalinda cuando era candidata a presidente municipal de Centro por el Partido Verde. Cuando escuchamos los señalamientos de los demás candidatos, pues conocemos a Andrés Manuel, así es, pero cuando lo hace en contra de Rosalinda, todos nos preguntamos, ¿qué le pasó a Adán? Nosotros esperábamos la renuncia en forma inmediata, porque se merece, no solo por ser dama, sino por la familia, un respeto. Bueno, y más de que por ser dama. Y yo sí recuerdo bien lo que le dijo Andrés Manuel López Obrador a Rosalinda, y se lo dijo de una manera muy educada. Le dijo, Rosalinda, ¿qué haces allá? Vente a Morena, acá está tu partido, acá está tu trabajo de lucha, no tienes nada que estar haciendo en ese Partido Verde. Bueno, y se lo dijo de una manera muy respetuosa, ya estaba decidida de que Rosalinda iba a ser candidata por el Partido Verde. ¿Cuáles fueron las consecuencias o los orígenes o las consecuencias que se dieron con el roce de Adán Augusto y Juan Pablo de la Fuente? En primer lugar, Adán Augusto le había indicado a Juan Pablo que quiénes serían sus asesores jurídicos en el Congreso del Estado. Juan Pablo desacató, desobedeció, y uno de ellos iba a ser Javier López Núñez, que fuera secretario de elecciones del Comité Estatal de Morena de Tabasco. Segundo, la agenda política. El Comité Estatal le había ya presentado la agenda política que iba a tener intromisión de importantes temas de la corrupción en Tabasco, y también hizo caso omiso a eso tanto Candelaria como Juan Pablo de la Fuente. Esos fueron aspectos elementales que dieron esa fricción entre Adán Augusto y Juan Pablo. Pero muy bien, los estatutos de Morena manifiestan que se debe haber un respeto mutuo entre los integrantes de esta organización política, y pues no han hecho caso a eso, no han sido racionales, han elevado el calor de las consecuencias políticas, y esto no le favorece en nada a Morena. Aunque te interrumpo y acoto nada más, no se lo dice de esa manera Andrés Manuel a Adán Augusto, porque también nosotros, en lo personal, estuve ahí. A Rosalinda. Cuando Andrés Manuel, estando parado, Adán Augusto le dice a Rosalinda que es una corrupta, que recibe dinero mal habido, de Chiapas. No, eso no lo veo yo como que sea una manera decente, respeta ni educada. Y Adán está presente allí, pero bueno, nosotros decimos lo que hay que soportar por el poder también, porque decían algunos compañeros, ahorita regresamos, pero bueno. Pero hay que aclarar muy bien lo que vamos a regresar ahorita con esa mezcla de que mi hermano está en un partido, yo estoy en otro, mi papá está en el gobierno, yo estoy en otro, y esa mezcla nos muestra y nos da la idea de que todos van por lo mismo, el dinero público y el poder. Regresamos ahora, después de estos anuncios, a su programa Tercer Estado. En un momento regresamos. Tercer Estado. Tercer Estado. TVX, Canal 16, una televisión diferente. No te pierdas martes y jueves, Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado, un programa de análisis y comentarios políticos, económicos y sociales. Aquí, usted y nosotros analizaremos el tema que a todos los tabasqueños y mexicanos nos interesan, con el periodista Abiud Pérez Solán y el abogado Oswaldo Bocanegra López. Tercer Estado, Tercer Estado, Tercer Estado. No te lo pierdas. 89.7 La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco está donde tú estás. La Grande FM.
es tu radio. Su amigo Luis Valencia Thomas les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna, ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3:30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. TVX Canal 16, una televisión diferente. Tu opinión es importante. Márcanos al 315-8600 y 315-6223. Continuamos. Tercer estado. Doctor Cañada, creo que anda con la querida. Ya regresamos, estamos en su programa Tercer Estado. Y nos escuchamos en la radio a través de la XHBX en el 89.9 de su FM y por televisión en canal tvx.com. Estamos en la discusión sobre la crisis que vive el partido de Andrés Manuel López Obrador, Morena. Y desde luego las repercusiones que van a tener estos desencuentros y esta lucha interna por el poder, por el control del partido en el 2018. Morena es un partido que se perfilaba para ser competitivo ante la crisis que vive Tabasco. La gente ya se acostumbró a votar y sabe que su voto cuenta. Morena, con un buen candidato, si no aseguraba el triunfo, iba a ser competitivo en el 2018. Pero si sigue de tal manera con los enfrentamientos, no va a ninguna parte. López Obrador no ha puesto orden en Tabasco y ha puesto toda su confianza en Adán Augusto López Hernández, que no ha sabido llevar este barco. Los enfrentamientos con su bancada en la Cámara de Diputados, con los actores políticos de Morena, Evaristo Hernández, Javier May Rodríguez y Octavio Romero Oropeza, son señales de que las cosas no están bien en Morena. Podrá recorrer las calles del centro, comunidades del estado de Tabasco, pero si se mantiene en esa lucha interna, va a graves problemas este partido. Marichuela. Así es, nada más Aclarando, ¿no? para retomar, si Juan Pablo sabía ya sobre el estatuto que le prohíbe tener cargos en gobiernos o congresos donde fueran mayoría los firmantes del Pacto por México, entonces estaba retando a la dirigencia estatal y nacional. ¿Para qué asumió? La respuesta del diputado fue que había sido propuesto y electo como tal en el Congreso local, pero era consciente, quiere entender quizás que el problema en el que se podría meter en un partido con militantes de Obrador, o es eso, o ya tenía orquestado en algún momento regresar al PRD. Y bueno, la reacción ha sido que ya sabemos su renuncia, se ha declarado independiente, pero se le ha preguntado a José Antonio de la Vega que si lo va a invitar, que si lo compró, y pues loco estaría Pepe Toño si aceptara, ¿no? Que le ofreció algo, o que ya tenían orquestado que fuera por Morena y regresaría al PRD. Pero el cuestionamiento del día de hoy es, ¿qué hará Adán Augusto? Sin duda la contienda con el diputado independiente pues era una de las pocas cosas que lo mantenía en la agenda mediática, pues sabemos que Andrés Manuel utiliza ese tipo de métodos para estar en los medios, en constante información, ¿no? Y además gratuita en muchos de los casos. Pero bueno, pues también ya sabemos la manera fácil como se justifica Andrés y se sale por la tangente
Y ahora ¿qué va a pasar? Porque ese tema era algo que estaba ahí presente, latente y que los mantenía, insisto, en los medios de comunicación. Pues, ¿qué les queda ahora? Buscar a alguien que se las haga de pleito ratero, que se las haga de tos. ¿Y saben quién es un buen candidato para eso? Evaristo Hernández. El caso de la crisis morenista, diríamos, es muy señalada, muy evidente. Algunas veces son rumores, comentarios que empiezan a salir desde la dirigencia estatal. Hoy no. Hoy estamos viendo señalamientos, acusaciones, enfrentamientos públicos de los legisladores con la dirigencia estatal. Y no hemos visto que la dirigencia estatal haya puesto una posición sobre este hecho tan lamentable en el de Atila, el señalamiento del diputado Atila y la salida del diputado Juan Pablo. Yo creo que la recomposición de Morena tiene que venir primero por la bancada morenista en el Congreso. Adán tiene que sentarse, tiene que escucharlo, tiene que ceder. Si tú acusas y señalas con información que de alguna manera obtuviste de que el pleito es porque los diputados no les aceptaron la lista de asesores que envió el dirigente estatal al Congreso, entonces nos da la razón de que todos los políticos, todos los partidos, todos son lo mismo, van por el dinero público y el poder. Cada diputado tiene una cantidad de dinero para manejar medios de comunicación que no lo manejan, tienen dinero para gastos de apoyos a los ciudadanos, de gestión social, tienen ahora dinero para viáticos. Todo eso es una bolsa que se les entrega mensualmente y es los grandes pleitos que tienen entre los legisladores y precisamente la dirigente estatal, por lo que tú decías. Sí, y es de todos los partidos que están obligados los diputados de las diferentes fracciones a pasar sus cuotas mensuales, en ese caso también. Sí, esa es una obligación estatutaria, es una obligación. Yo creo que en ese sentido había un compromiso de Morena con Tabasco de asumir diferentes temas trascendentales, tanto de las cuentas públicas como de otros puntos donde tenían detectados algunos asuntos de corrupción. Bueno, se le hubiera dado la mesura, el tiempo a Juan Pablo de que dirigiera la mesa directiva durante un mes, 2 meses, 3 meses. Estamos que en el primer año, ¿no? Faltan 2 años más de desarrollo del periodo legislativo de los diputados. Y bueno, pero también... El problema ahora es con quién va a dialogar Adán Augusto, porque sí, de los 3 que tenía, pues parece que nada más le queda uno, ¿no? Y Candelaria Pérez es otro rollo, dirían los otro jóvenes. Rollo y Sí, digna también de un programa y de comentarios. La verdad que parece que Candelaria es la diputada a través de las tómbolas, de las famosas tómbolas de Andrés Manuel, ¿no? Sí. Desafortunadamente, en nuestra Constitución, en nuestra democracia, se nos pasó de que los legisladores deberían tener cierto nivel de preparación. Por favor, la democracia muchas veces solo sirve para entorpecer el desarrollo. Sí. Desafortunadamente, porque estamos viendo el grado, el nivel que tienen los legisladores de Morena con eso de que los seleccionan a través de una tómbola. Con el pretexto de Andrés Manuel López Obrador que los pobres también tienen derecho a robar y a ser parte del botín. Ahí está. ¿A qué llegan a esos legisladores? A que los compren con una miseria, porque no tienen conciencia de la responsabilidad que tienen, ni el mínimo de conocimiento para presentar iniciativas, para presentar discusiones a la hora de un debate. Estamos viendo las palabras peculiares de nuestro diputado Atila, porque es nuestro diputado. Así ¿sí? es. Digo, todo esto nos muestra de que a dónde vamos.
qué tipo de gente nos gobierna, qué tipo de gente prepara nuestras leyes. Necesitamos un cambio. Y de eso, pues no lo vamos a lograr nunca, porque desafortunadamente quienes hacen las leyes en este país son los mismos políticos. Hay quienes tienen toda una vida como plurinominales en el Congreso de la Unión. ¿Sí? Y todavía se sienten ellos muy afortunados cuando les debería de dar vergüenza. El presidente Peña hizo un compromiso en campaña y lo firmó ante notario: eliminar a los legisladores plurinominales del Congreso de la Unión. Y ya en los casos de los estados correspondería a los gobernadores. Pero promulgar una ley para que esto se terminara. Pagamos millones de pesos en este tipo de legisladores que no hacen bien su trabajo, por ignorancia principalmente, y porque no aceptan los asesores que les enviaban. Yo creo que allá dan, aparte del dinero que cobra cada asesor, que está como por 50,000 pesos, 50,000 en estos tiempos de crisis, en estos tiempos en que cuesta tanto trabajo un empleo, y lo que estamos en la iniciativa privada, qué difícil se nos hace. 50,000 pesos es una fortuna, que ese es el gran pleito. Pero sí necesitan los señores asesores, personas con conocimiento, porque ellos tienen el fuero y la representatividad como legisladores, pero no el conocimiento. O se hubiera dado el caso que hubieran sido un poco más inteligentes, más sabios, y que Morena comenzara a legislar sin diputación local, sin representación. Hubieran dejado el camino de desenvolvimiento a Juan Pablo de la Fuente entre sus omisiones, entre sus, decisiones neutrales, y el partido Morena hubiera comenzado a legislar de manera independiente, como intromisión de la participación ciudadana en el Congreso de los asuntos de las diferentes comisiones. Hubiera sido un poco más inteligente, ¿no crees? Más sabio, más saludable para el partido. Ese partido de Morena lo que necesita en realidad para poder asumir esta crisis que está viviendo es que trabaje en las comisiones que le corresponden: formación política, asuntos indígenas, asuntos de comunicación social. Hay diferentes categorías de comisiones dentro de Morena que no se están llevando a cabo, no hay ninguna actividad, y también está pasando en diferentes partidos. ¿Qué hacen con el dinero que les envía cada año el financiamiento nacional del INE y del Instituto de Participación Ciudadana de Tabasco, si no están a cabo operando con la sociedad de la participación? Eso es lamentable, tanto en Morena como en los demás partidos. No están llevando a cabo esas actividades. Pero además, como decías, si ya en los experimentos de Andrés Manuel habían salido estas personas como José Atila y la diputada Candelaria, bueno, Adán Augusto es el que vive aquí, es el que está pendiente de sus legisladores, es el que tiene la información real de lo que podían o no podían haber hecho y nombrarles los asesores que necesitaban, no que salieran a la palestra a decir brutalidad y media, porque no se le puede llamar de otra manera. Y como lo dices, Osvaldo, no solamente en el de Morena, pero bueno, pues son los que se han caracterizado más por ese tipo de declaraciones chuscas, albañilescas o de lavandería, o no sé, pero pues no inapropiadas. Así, inapropiadas, que no es menospreciar a las actividades a las que se dedican, sino son un ejemplo. Están en el ojo del huracán, y parece que por cada barrabasada que dicen, los medios las maximizan, y entonces toda la gente dice: si ellos lo dicen, ¿por qué nosotros no? Desafortunadamente, Mari, Osvaldo, el tiempo se nos ha terminado. Hemos llegado al final de un programa más de Tercer Estado. Esperamos el próximo martes vernos aquí en este canal tvx.com y escucharnos por la radio en el XHBX en el 89.7 de su FM. Por este día le damos las gracias y esperamos vernos el próximo martes.
Esto fue Tercer Estado. Tercer Estado. Un programa hecho para usted buscando hacer conciencia sobre la problemática que vivimos en nuestra entidad y tratando de aportar lo mejor para la solución de los conflictos y necesidades de nuestra comunidad. Tercer Estado estará con ustedes como siempre todos los martes y jueves de 7 a 8 de la noche por esta frecuencia y por este canal. Tercer Estado. Buenas noches. TVX Canal 16, una televisión diferente.